Hello everyone Tecno Friends, welcome again. ¿Cambiaste la contraseña de tu red Wi-Fi y tu Chromecast se desconfiguró? El día de hoy quiero mostrarte cómo volver a configurar tu Chromecast. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Google Home que está disponible en el Play Store. Lo descargan e instalan simultáneamente en el celular. Posterior a esta acción lo abrimos, nos da la bienvenida y nos indica que hay un dispositivo Chromecast listo para configurar. Seleccionamos la opción Configurar. Nos pregunta si queremos configurarlo y le decimos Siguiente. Y procederá a establecer conexión con Chromecast. Seguidamente nos preguntará si el código que se muestra en el celular es el mismo que aparece en el televisor. Verificamos y le decimos que sí. Inmediatamente aparecerá un mensaje que a muchas personas llega a alarmarles, pues nos indica que este Chromecast se ha fabricado para otro país y es posible que no sea compatible con nuestra red Wi-Fi. Simplemente le decimos continuar y consecutivamente nos preguntará dónde está el dispositivo. Generalmente en una casa puede haber más de un Chromecast, por ello es que nos pregunta la ubicación. Así que podremos seleccionar de una gama de alternativas la que mejor nos convenga. O bien pueden hacer como yo, que le quiero asignar un nombre particular a mi Chromecast seleccionando la opción Añade una habitación personalizada. Hago esto con la finalidad de personalizar mi Chromecast y de esa manera pueden colocar el nombre que gusten. Y una vez que hayan definido ese nombre, seleccionan Continuar. El siguiente paso es conectar nuestro Chromecast a una red Wi-Fi. Seleccionan el nombre de su red Wi-Fi y le dicen Siguiente. Luego, si gustan, pueden introducir manualmente la contraseña del Wi-Fi, pero la aplicación Google Home de manera predeterminada puede obtener automáticamente la contraseña de la red Wi-Fi que ya está guardada en nuestro teléfono celular, por lo que me parece más cómodo seleccionar esta opción, por lo que le decimos Aceptar. Así, de esta manera esperamos a que concluya este proceso de configuración hasta que nos diga que está conectado. Con esto estamos listos para enviar contenido multimedia online desde las aplicaciones compatibles con Chromecast y de esa manera poder disfrutar de mayor comodidad. Para saber si podemos transmitir, simplemente nos dirigimos a la aplicación de YouTube, la abrimos y podemos ver que está la señal de transmisión en forma de cuadradito para que podamos de esa forma enviar todos los videos que queramos y así poder pasarla muy bien. De esta manera concluimos este video. Si te ha servido puedes darle me gusta, puedes compartirlo con otras personas para que así puedan conocer este procedimiento de configuración y puedes decirme en los comentarios qué nombre le pusiste a tu Chromecast. Y recuerda que try to be a raven in someone's cloud, que quiere decir que trates de ser el arco iris en la nube de alguien. Me despido, blessing for everyone, bye bye.